Muy buenas chicos, ¿qué pasa? Muy buenos días. Hace un frío que pela hoy. Hoy estamos a día lo voy a decir ahora mismo, 18 de diciembre y son las 10 y poco de la mañana. No creo yo que veáis por ahí el teléfono porque bueno, me he retirado un poquito la cámara para que vosotros podáis ver todo el tinglado que voy a montar yo aquí hoy. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Muy sencillo. Voy a calibrar mi Catran NL del 4,5 desde cero. ¿Y por qué lo voy a hacer desde cero? Porque bueno, le he cambiado el regulador, por fin Airmax está volviendo a meter sus reguladores nuevamente en las carabinas suyas. El otro día recibí el nuevo y nada, se lo puse en casa el otro día y voy a setear la carabina desde cero con vosotros, la carabina y el visor. El visor lo traigo desde casa en el cero óptico. Ya sabéis que yo utilizo siempre monturas inclinables, aunque dispare a 50 metros, no es necesario, pero a mí me gusta siempre disparar con el centro óptico. Entonces, va a ser quizá un vídeo un poquito largo, voy a intentar hacer los menos cortes posibles, cortes especialmente de cosas que yo crea que tienen relevancia para vosotros y bueno, intentaré en algunas ocasiones echar el vídeo hacia adelante para que no se vea que estoy haciendo nada raro y eso. Hace muchísima humedad, voy a calibrar la carabina del 4,5 como he dicho antes. Yo me gusta disparar sobre los 16, 18, 19 de julio aproximadamente, no me gusta irme mucho más allá. Entonces ahora mismo, a esta hora, no sea la hora más propicia, ni la situación más propicia, porque aunque no hay viento, como podéis ver que la cinta está tranquila, hay muchísima humedad. He secado esta mesa como 4 o 5 veces y paso la mano y está chorreando todavía, la seco y se moja, la seco y se moja. De hecho, el tapete aún no lo he echado, un tapete nuevo, ya ese azul que tenía ya lo vaya a ver poco, entonces no lo he echado todavía porque, en fin, no quiero que se seque, que se me moje por debajo, que se apulgara, ya sabéis, ¿no? Entonces nada, voy a sacar la carabina, tengo aquí el cronógrafo, lo tengo todo, voy a hacer como si no, voy a empezar de cero. Ayer precisamente un compañero que tiene esta misma carabina en este mismo calibre y todo, bueno, pues que tiene menos experiencia con las armas de PCP, bueno, pues él me estaba preguntando que cómo lo hacía yo, ¿no? Entonces yo le explicaba cómo lo hago yo y os lo voy a explicar yo ahora a vosotros. También le explicaba un poco el funcionamiento de la válvula de este tipo de carabinas, tanto de la Catran como del modelo Crate. Y eso ayer me dio la idea de hacer un vídeo explicando a vosotros también cómo funciona el interior de este arma, cómo funciona el martillo, qué sucede cuando el martillo empuja la válvula, por qué muchas veces cuando le damos más martillo nos pasamos de martillo, la velocidad cae en vez de subir o de mantenerse la velocidad cae. Muchas veces me habéis preguntado que por qué pasa eso, ¿no? Entonces creo que voy a hacer un vídeo, ayer se me ocurrió hacer el vídeo ese, pero bueno, hoy vamos simplemente a poner la carabina a 0 a 50 metros, voy a poner el cronógrafo también para que nosotros podamos ver la velocidad, voy a intentar disparar sobre los 18 julio y nada, voy a empezar a montarlo todo, voy a intentar hacer los menos cortes posibles, seguramente avanzaré a cámara rápida para no hacer cortes, pero que vosotros veáis un poco qué es lo que estoy haciendo y nada, yo la cámara ahora mismo no la voy a mover o quizá la he hecho un poquito para atrás pero sin cortar para que veáis un poco todo lo que voy a hacer y luego cuando vaya a disparar la acerco un poquito para que os centréis un poco más en lo que tengo encima de la mesa. Así que nada, voy a echar la cámara un poquito hacia atrás, ahí, perdón, yo creo que ahí me vaya a poder ver medio bien. Pues venga chicos, no sé si poner el tapete, es que está la mesa está chorreando, chorreando. Bueno chicos, ya tengo la carabina sacada, vamos a montarla en el trípode y la vamos a poner el visor. Tengo aquí en el visor una pegatina que me indica que lo tengo en el centro óptico, ¿vale? Porque muchas veces no me acuerdo si lo tengo o no lo tengo, entonces pues lo puse la última vez en el centro óptico hace ya una semana y lo anoté. Vamos a apretar un poquito las monturas.
Como yo he dicho en muchos vídeos, yo suelo disparar siempre con la botella enchufada, pero cortada. Es decir, como estáis viendo, yo tengo aquí un cable muy largo, no sé si era de 2 metros o 2 metros y medio, mínimo son de 2 metros, entonces no me gusta purgar la carabina para no perder el aire que hay dentro del latiguillo. Entonces, como estáis viendo, un latiguillo bastante largo, y lo que yo hago es eso, ¿no? Cargo la carabina y luego posteriormente cierro, pero no purgo. El regulador lo tengo a 95. A esta energía se puede disparar con una regulación muchísimo más suave de presión, 60 bar, 65. Con eso vamos a sacar perfectamente, con este tipo de cañón en 4,5 vamos a sacar pues prácticamente los 24 julios. Sin embargo, a mí, para disparar a menos energía, me gusta subir más la presión para que el golpe del aire sea un golpe más seco. Vale, pues ya he cargado, he cortado, no voy a purgar, voy a sacar el saco, que lo tengo por aquí. Va a ser simplemente apuntar. Madre mía, está todo chorreando. Todavía no voy a pegar ningún disparo, ¿vale? Simplemente voy a... Voy a probar solo. No hay nada, no hay balín, no hay nada. Y bueno, voy a coger una llave. Venga, dejamos esto por aquí. Y vamos a acercar un poquito la cámara ahora. Vale, yo creo que ahí está bien. Vamos a poner el cronógrafo. Y... Bueno, chicos, hoy me he traído 3 balines en 4,5. Yo sabéis que yo con esta carabina siempre estaba disparando el JSB Heavy, siempre no, últimamente estaba disparando ese balín, y me he traído los 3 de JTS que nos enviaron gentilmente de Carabinas Montevirgen para que los probáramos y tal, de 8,7 grains, de 10,4 grains, este sería lo más parecido al rifle, perdón, al heavy, y de 13,73 grains. Voy a empezar con el de 8,7 grains, que es el más ligero de todos, y vamos a ver qué velocidad más o menos necesito para conseguir esos 18 julios aproximadamente. Entonces me vengo aquí a una calculadora balística y yo pongo que son 0,56 grains y la velocidad en metros por segundo vamos a poner 230, creo que era por ahí. Calcular 14 julios, vamos a subir un poquito, 250, 17 julios. Vale, vamos a intentar buscar una velocidad entre 250 y 260 metros por segundo aproximadamente. Entonces os voy a poner el croni a ver si conseguimos que lo veáis, que se vea bien. A ver, espero que ahí se pueda medio ver bien. Y nada, voy a disparar, a ver. Espero que consiga centrar la carabina lo antes posible sin necesidad de tener que pase mucho tiempo por el tema del visor. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser disparar a ver qué velocidad está. 289. Vamos a quitarle velocidad. Ya os digo, le puse el regulador nuevo, la subí a 95 bar. Y bueno, 272, está muy alta. Vale, ¿qué es lo que yo le digo a todo el mundo que debe de hacer? Quitar mucho martillo, empezar siempre de menos a más. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos con un martillo pasado y empezamos a subir, la velocidad nos va a bajar y nos volvemos locos. Entonces, para saber realmente cómo estamos, ahora ya la carabina suena a peo, le quitamos mucho martillo y vamos siempre de menos a más, hasta que consigamos nosotros llegar a la velocidad que nosotros queremos. Ahora ni lo ha leído, he disparado tan suave que ni lo ha leído. Nosotros vemos que con la presión que tiene nuestro regulador de esta carabina o de una Crate, no conseguimos la velocidad que queremos porque no llegamos, entonces subimos un poquito de regulador, pero en el momento que con el martillo ya vemos que no sube, incluso empieza a bajar un poquito, nos paramos y subimos un poquito el regulador y volvemos a quitar un poquito de martillo, porque así de la otra forma
nos liaremos mucho. Ay, no sé por qué no lee. Sigue sin leer. 243. Subimos un pelín más. 246. Subimos un pelín más. Yo voy muy poco a poco, 253, hemos dicho entre 250 y 260, ¿verdad? Creo. A ver, yo aquí leo 253,6 y aquí me redondea, con lo cual, si veis que, por ejemplo, digo 253 y aquí me pone 254, no pensáis que os estoy engañando ni nada de eso, es que aquí me pone 253,6, como está más cerca de 254, pues me pone 254, sí, simplemente eso, ¿vale? Entonces, creo que había dicho eso, ¿no? 250, sí, 250 a 260. Vale, pues ahora vamos a ver qué tal, quito este tornillo, vamos a ver qué tal está disparando. Voy a hacer un pequeño corte sin cortar la cámara y voy a poner la stop count, que eso se me había olvidado hacerlo. Vale, yo creo que se verá bien. Se me ha acoplado rápido, o sea que... Vale, lo primero que voy a hacer va a ser quitar aumentos. A ver si tengo suerte. Estoy a 50 metros, no sé si lo he dicho al principio, ahora me diré, ¿vale? Porque como estáis viendo, son muchas cosas y a ver si consigo y le doy a la chapa. Uy, le he pegado muy arriba. Ha pegado justo en el hierro que hay arriba. Entonces, aunque ahora yo después centre con la retícula, perdón, con la montura, para hacer el vídeo un poquito más rápido, voy a bajar el disparo con el visor, ¿vale? La putada es que tengo el cero stop puesto, creo. No, pues no está puesto. No está puesto, no está, el aro no está... Venga, vamos a ver. Si más o menos pega la chapa. Vale. Te apoyo ardado, he subido. Madre mía. Vale. Más o menos. La deriva parece que está bien. 250 me ha dado ahora. Como estáis viendo, hace un pelín de viento ahora, pero bueno. Vale. Bueno, me estoy dando cuenta que en el cartón que tengo no le he puesto una señal, entonces no sé si hay alguna zona a la que pueda apuntar para hacer el grupo. Y vale, mira, vamos a hacer una cosa, voy a apuntar con el 1002 número 2 de arriba al centro del imán y así que me haga el grupo abajo en el cartón, porque prefiero que lo haga en el cartón porque así se cierra un poco más. Estoy grabando, ¿no? No, hostia, pues no estoy grabando. Madre mía, no se ha grabado todo lo que estaba hablando. Bueno, venga. He hecho esos disparos allí. Y bueno, vamos a confirmar más o menos que el cero está ahí, en ese punto. Se me ha subido un pelín. Venga, y ahora se me da a la izquierda, vamos a darle a ojo. Venga, pues vamos, 254. Ahora hay que buscarle también el equilibrio, ¿vale? Para que el cronógrafo sea lo más estable posible. Ahora yo no me voy a centrar en eso, me voy a centrar simplemente a ver a esta velocidad qué tal va. Vale, ha pegado un pelín más arriba de donde he apuntado, pero no importa. Ha pegado ahora justo en abajo. Vale, ha pegado justo donde he apuntado. Hay mucha humedad, ¿vale? No son las mejores condiciones para centrar una carabina y dejarla, pero bueno, vamos a hacer la prueba a ver qué sale. Vale, está agrupando bien. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a subir un pelín la velocidad. A ver qué velocidad me da ahora. 262. Vamos a probar ahí ahora.
262, ahí habrá puesto 263 porque me ha dado a mí 263, 2,8. Vale, está pegando muy cerquita uno del otro. Parece que así va un pelín mejor, por lo menos este balín. Buah. Bueno, estáis viendo ahora que está haciendo ya prácticamente un monoagujero. Ya ha sido subirle un pelín la velocidad, muy poquito, 5 metros por segundo aproximadamente, y ya está funcionando mucho mejor. Bueno, como estáis viendo, ya el grupo ya ha cambiado muchísimo. 2,56, vamos a subir un pelín más, solo un poquito más. No sé si tengo aire, porque no he consumido nada prácticamente. La he cargado a 200 bar y está ahora mismo en unos 190 aproximadamente. Vamos a ver, 2,56, vamos a ver ahora. Como estáis viendo ahora también hay que tener en cuenta aquello, ¿vale? Que allí está soplando un poquito el viento, estamos a 50 metros, un balín ligerito, estamos disparando yo creo que sobre los 19 de julio, una cosa así, y vamos a ver ahora dónde puedo apuntar. Vale, ahora voy a apuntar con el MIR-2 número 2 en el grupito ese que he hecho a la izquierda. $260, me ha subido muy poquito. Uno prácticamente al lado del otro. Y tenemos aire, ¿vale, chicos? Tenemos viento ya se me está cambiando. Antes me iba a la izquierda, ahora me viene a la derecha. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Muchísima humedad, mucha bruma, como estáis viendo. Pero ahora todavía parece que se está cerrando un poquito más. Estamos hablando que el grupo de antes, eso prácticamente es, quitando los dos disparos de arriba, es 1 céntimo. Y ese ahora mismo prácticamente sería 1 céntimo quitando ese disparo de último. Pero como estáis viendo, chicos, tenemos 4 disparos prácticamente en la mitad de 1 céntimo. Y está soplando él. Aunque aquí casi que no se ve, pero allí que está aquello más abierto, allí sí que se ve bastante. Como estáis viendo, la mesa está chorreando, ¿vale? Que no es algo que yo os esté engañando. Estáis viendo que está empapada y la he secado ahí un montón de veces. Bueno, chavales, pues nada, vamos a echar esto al suelo. Y bueno, este ha sido el primer grupo. A ver, este ha sido el primer grupo que hemos hecho. 1, 2, 3, 4, 5, mínimo hay 6. Digo mínimo porque lo mismo alguno se ha metido por otro. Está el cartón, está chorreando, chicos, está el cartón chorreando. La Virgen. Bueno, esto es 1 céntimo, como estáis viendo. Yo siempre os hago la esta con el centimillo. Y aquí hemos estado disparando sobre los 240 y mucho, una cosa así, y no ha ido bien. Es cierto que estos han sido también los primeros disparos. De aquí nos hemos venido a aquí. Este ya está mucho mejor. De aquí nos hemos ido a los 255, creo recordar, una cosa así. Aquí hay mínimo ahí. Esos 2 disparos, 1, 2, 3, 4 y 5, creo. Y bueno, 1 céntimo ya está muy bien, ¿vale? Para mí esto ya es un resultado muy bueno, teniendo en cuenta la distancia, teniendo en cuenta las condiciones que hay de humedad y teniendo en cuenta que es un 4,5 con un balín que pesa muy poquito. Y ahora hemos subido de aquí de 2,55, una cosa así, un poquito más, a unos 2,60, 2,62, y aquí seguimos con el céntimo, y aquí ya estáis viendo que es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Acabamos de calibrar una carabina en muy poco rato, pero es que estas carabinas funcionan así. Aquí creo que había 5 disparos, 1, 2, 3, 4, 5 y ese 6, pero bueno, estamos viendo que lo cubre perfectamente. Es decir, puedo mover el céntimo un poco para un lado, lo puedo cubrir, puedo bajar para otro, subirlo para arriba y siempre lo está cubriendo.
la moneda es muchísimo más grande que el grupo, 5 disparos en un céntimo. Así que nada, chicos, una pasada. Aquí ya la hemos subido a 2,60, 2,62, que yo creo que eso será unos 19 de julio, una cosa así, y es una pasada. Vamos a probar los otros balines a ver qué tal van.